Sí, básicamente comenzamos con el nuevo programa. Platica con el genio musical. Bueno, esta noche nos acompaña el famoso compositor Tommy Vercetti, quien nos va a hablar un poco sobre la música contemporánea. Sí, vamos con él. Básicamente es el resultado de la búsqueda estética basada en el individuo y sus más profundas emociones, claro que sí. Sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Nos puede hablar un poco sobre el primer aparato que grabó audio? Sí, el primer aparato para grabar sonido fue inventado por Thomas Edison en 1877 y fue patentado un año después, ¿no? Y estamos con el compositor, quien le pedí que nos hablara un poco acerca de los autores de esa época, pero decidió presentárnoslo en un video porque fue algo muy extenso. Exacto. Luciano Berio fue un compositor italiano clásico y uno de los principales representantes de la vanguardia musical europea. Es reconocido por su trabajo en la música experimental, particularmente su sinfonía para orquesta, y también fue un pionero en la música electrónica. Charles Edward. La música de él fue prácticamente ignorada durante toda su vida, y muchas de sus obras permanecieron sin tocarse durante muchos años. Con el tiempo, Ives llegaría a ser considerado como uno de los American Originals, un compositor que adoptó un estilo americano único, con tonadas folclóricas estadounidenses tejidas a lo largo de todas sus composiciones, y una inquieta búsqueda por las posibilidades musicales. Sus obras más conocidas son La pregunta sin respuesta para orquesta y Sonata Concord para piano. Dmitri Shostakovich fue un compositor ruso considerado por muchos como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Shostakovich vivió durante el periodo soviético y se hizo famoso en los años iniciales de la Unión Soviética, con obras como la Sinfonía número 1 o la ópera La Nariz, que combinaban con gran originalidad la tradición rusa y las corrientes modernistas procedentes de Occidente. Ana Lara, después de completar sus estudios, trabajó como compositora y productora de música. En 1989 empezó a producir un programa de música contemporánea en la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el año 2000 fue nominada como mejor productor de un álbum clásico en los premios Grammy Latinos. Fundó y fue directora artística del Festival Internacional de Música y Escena de México y fungió como directora artística del Festival Instrumenta Verano 2004 en Puebla. También da clases de música y seminarios de música latinoamericanos y del siglo XX. Julián Carrillo Trujillo fue un compositor, director de orquesta, violinista y científico mexicano dentro de la corriente modernista internacional, considerado por varios especialistas como uno de los más importantes compositores del país y un importante pionero del microtonalismo. John Milton Cage Jr. fue un compositor, instrumentista, filósofo, teórico musical, poeta, artista, pintor, aficionado a la micología y recolector de setas estadounidense. Pionero de la música aleatoria, de la música electrónica y del uso no estándar de instrumentos musicales. Cage fue una de las figuras principales del avant-garde de posguerra. Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez fue un compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano. Fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de México. De sus 6 sinfonías, la segunda, llamada Sinfonía India, que utiliza instrumentos de percusión yaqui, es quizás la más conocida. Henri Satie fue un compositor y pianista francés, precursor del minimalismo y el impresionismo. Está considerado una figura influyente de la historia de la música. También es considerado precursor importante del teatro del absurdo y la música repetitiva. Volviendo ahora con la música contemporánea, nosotros nos dimos cuenta que en ese entonces se cambió el mundo de la música, ya que había la capacidad de grabar sonidos y reproducirlos con aparatos. Desde el año 1890 hasta hoy en día han surgido decenas de posturas estéticas, sistemas de composición y nuevas técnicas para interpretar los instrumentos. Esto es llamado técnicas extendidas.
En esta época, además de los avances que surgieron en la música, en la tecnología y en la ciencia, surgieron muchos compositores en el mundo. En México también surgieron algunos compositores, y uno de los más conocidos en nuestro país es Armando Manzanero, quien está siendo dibujado en ese momento para ser representado. Una serie de eventos importantes se dieron a cabo en el mundo fuera de la música. Como contexto histórico, nosotros consideramos que 5 años después del siglo XX, Einstein publicó la teoría de la relatividad, y esto dio paso a lo que sería la nueva ciencia que hoy en día resulta importante para los estudios que se siguen haciendo sobre ciencia. Otro evento que consideramos en el contexto histórico del siglo XX es que John Cage creó el piano preparado, colocando encima de las cuerdas objetos para cambiar los sonidos. Como contexto musical, en la música contemporánea, gran cantidad de estilos vanguardistas musicales se iban yuxtaponiendo en el transcurso del siglo en busca de la novedad y la experimentación, y es así como surgieron nuevos géneros y seguirán surgiendo. Sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Nos puede hablar un poco acerca del contexto histórico de esa época? El siglo XX se ha caracterizado por los avances de la tecnología, medicina y ciencia, ¿no? En general. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Nos puede mencionar algunas de las características que resaltaban en el siglo XX? Las características del siglo XX. La rebelión contra la armonía, la liberación de las funciones, las nuevas técnicas de composición, los tonos mayores y menores, que estos fueron abandonados en ese tiempo. Y pues cada compositor busca su propio lenguaje para expresarse. Sí, claro que sí. Exacto. ¿Nos puede decir qué es lo que buscaban los autores de esa época? ¿Qué? Que si nos puede decir qué es lo que buscaban los autores de esa época. Claro, siempre buscaban un cambio estético que daba lugar a composiciones más llamativas. A continuación se presentarán algunas dramatizaciones sobre el surgimiento de la música electrónica. Al crearse la música electrónica, se creyó que ésta suprimió totalmente los intérpretes y las partituras. Descubierto lo que es un sintetizador y tenemos que grabar sonidos para moverlos y hacer música mejor. Se escucharía mejor, yo pienso que sí. ¿Escuchas ese pájaro? Sí, es como que... Sí, no me importa, bien. Tengo que grabarlo. Los primeros DJs se lanzaban a la calle con la grabadora en mano, recogiendo todos los sonidos que creían interesantes. Estos sonidos posteriormente se manipulaban y en un laboratorio musical los hacían una canción. Oigan, hay que hacer una canción con sus instrumentos reales y la música electrónica. Una música. Sí, una canción. Sí, estaría chido. Vamos. Breakdown. I'm breaking the sweat. It's alright. I'm breaking the sweat. I say it's alright. I'm breaking the sweat.
Y así fue como la música electrónica se unió a la música concreta, dando lugar a obras cuyo contenido es en parte grabaciones de sonido real y otros creados por medios electrónicos.